Maya limpió la última mesa en la esquina del restaurante, con los hombros doloridos por el largo turno. El reloj de la pared marcaba las 11:30 de la noche, y aún le quedaba una hora antes del cierre. Llevaba 3 meses trabajando en ese restaurante de lujo, desde que se mudó a la ciudad con una maleta vieja y sueños que pesaban más que la propia maleta. El restaurante se llamaba Terraza Dorada y estaba en el piso 20 de un hotel de lujo. A través de los enormes ventanales, la luz de la ciudad brillaba como diamantes dispersos. Maya a menudo se detenía a contemplar esa vista, imaginando cómo sería la vida para quienes podían permitirse comer allí sin tener que consultar sus cuentas bancarias. Apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler de su pequeño estudio en las afueras, donde las paredes eran finas y la calefacción solo funcionaba a medias. Esa noche había mucho trabajo. Se celebraba un evento privado en el comedor principal. Maya vislumbró a hombres con trajes caros y mujeres con vestidos elegantes mientras se movía entre la cocina y el área de servicio. Escuchó risas y el tintineo de copas de champán. Su gerente, el señor Roberts, le había dicho específicamente que se quedara en la parte de atrás y que no molestara a los invitados a menos que la llamaran. A Maya no le importó. De todos modos, prefería pasar desapercibida. En su pequeño pueblo natal, todos conocían su historia. Todos sabían de la beca que perdió, de la escuela de música que rechazó su solicitud y del padre que gastó sus ahorros en su adicción al juego antes de desaparecer por completo. Su madre había muerto cuando Maya tenía 12 años, dejándole solo un preciado regalo, un viejo piano vertical y la habilidad de tocarlo maravillosamente. Ese piano ya no estaba, vendido para pagar deudas. Maya no había tocado un piano en casi 2 años, y el silencio de esas teclas ausentes la atormentaba en sueños. La música lo había sido todo para ella. Había ganado concursos de niña, actuado en eventos locales y los profesores le habían dicho que tenía un don excepcional. Pero los regalos no pagaban las facturas, y los sueños no llenaban estómagos vacíos. Llevaba una bandeja de platos sucios de vuelta a la cocina cuando oyó que el señor Roberts la llamaba. Su voz tenía un deje de nerviosismo que la hizo caminar más rápido. Cuando lo encontró cerca del comedor privado, tenía el rostro enrojecido y se ajustaba la corbata repetidamente. Maya, necesito que hagas algo, dijo en voz baja. El entretenimiento para el evento de esta noche se canceló a última hora. El pianista tuvo una emergencia familiar. Estos son invitados muy importantes. Y el señor Chen, el anfitrión, no está contento con esto. Maya asintió, sin entender por qué le decía eso. ¿Qué necesita que haga, señor? El señor Roberts miró hacia el comedor y luego a ella. Uno de los invitados sugirió que buscaran a alguien del personal para que tocara. Creen que sería divertido. El dueño estuvo de acuerdo porque no quiere decepcionar al señor Chen. ¿Sabe tocar el piano? Aunque sea un poco. Maya sintió que el corazón le daba un vuelco. Sus manos, ásperas de lavar platos y cargar bandejas pesadas, de repente se sintieron frías. Solía tocar hace mucho tiempo. Perfecto. Solo necesitan a alguien que se siente y toque algo. Lo que sea. No tiene que ser sofisticado. El señor Roberts pareció aliviado. Solo por 30 minutos. Por favor, Maya. Si este evento sale mal, nos afectará a todos. Maya quiso negarse. La idea de sentarse al piano frente a desconocidos adinerados que esperaban ser entretenidos por alguien a quien probablemente veían como un chiste le revolvió el estómago. Pero también necesitaba desesperadamente ese trabajo. Negarse podría significar perderlo, y no podía permitírselo. De acuerdo, susurró. Lo haré. El señor Robert sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Bien hecho. Haz lo que puedas. De todos modos, no esperan mucho. Esas palabras hirieron más de lo que probablemente pretendía. Maya lo siguió hacia el comedor privado, y con cada paso, su ansiedad crecía. No había actuado frente a nadie desde la última competición en la que participó, hacía 3 años,
donde quedó segunda y se dio cuenta de que el segundo puesto no otorgaba becas ni oportunidades. Solo recibía aplausos educados y luego silencio. Al entrar en la sala, las conversaciones se detuvieron. Maya mantuvo la mirada baja, consciente de cómo debía verse con su sencillo uniforme negro de camarera. Llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla, sin maquillaje en su rostro cansado. La sala era magnífica, con candelabros de cristal y mesas decoradas con rosas blancas. Unas 30 personas estaban sentadas alrededor de una larga mesa, y en la cabecera se sentaba un hombre de unos 60 años, de mirada penetrante y expresión impasible. Debe de ser el señor Chen, pensó Maya. Junto a él, un hombre más joven, quizá de unos 30 años, vestía un traje impecablemente confeccionado. Miraba su teléfono, apenas prestando atención a la sala. Damas y caballeros, anunció el señor Roberts con fingida alegría. Hemos encontrado a la persona que les ofrecerá el entretenimiento musical de la noche. Ella es Maya, una de nuestras empleadas. Algunos sonrieron cortésmente. Otros apenas levantaron la vista de sus conversaciones. Una mujer vestida de rojo se inclinó hacia su acompañante y le susurró algo que las hizo reír a ambas en voz baja. Maya sintió que el calor le subía a las mejillas, pero mantuvo una expresión neutral. El señor Roberts señaló un hermoso piano de cola situado cerca de las ventanas. Cuando estés lista, mamá. Caminó hacia el piano, con las piernas temblorosas. El banco era mullido, cubierto de terciopelo que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Se sentó y se quedó mirando las teclas, blancas y negras, perfectamente alineadas, expectantes. Sus manos se cernían sobre ellas, temblando ligeramente. Por un momento, se quedó paralizada. La última vez que había tocado para un público fue en un pequeño centro comunitario con padres orgullosos y profesores que la animaban. Esto era diferente. A esta gente no le importaba ni ella ni su música. Era una novedad, una distracción pasajera entre clases. Detrás de ella, alguien carraspeó con impaciencia. Maya respiró hondo y colocó los dedos sobre las teclas. Se sentían frescas y suaves. Familiares a pesar de los años de ausencia. Cerró los ojos, intentando abstraerse de la habitación, de la gente y del peso. De sus expectativas. Entonces empezó a tocar. La pieza que fluyó de sus dedos era una que había aprendido de adolescente, una composición clásica de Chopin. Empezó. Suavemente, delicadamente, como la lluvia que empieza a caer. Sus dedos se movían sobre las teclas con una memoria muscular que no sabía qué aún conservaba. Las notas llenaron la habitación, delicadas y puras, y poco a poco, las conversaciones alrededor de la mesa se desvanecieron en silencio. Maya no se dio cuenta. Estaba, en otro lugar, de vuelta en el pequeño salón de su madre, tocando mientras su madre la escuchaba con los ojos cerrados y una sonrisa serena. Estaba en ese lugar donde la música vivía, donde nada más importaba excepto la conexión entre el corazón, las manos y el sonido. La música cambió, volviéndose más intensa, más apasionada. Los dedos de Maya danzaban sobre las teclas con creciente confianza. La pieza exigía emoción, y ella le entregó todo lo que había enterrado en su interior durante los últimos 2 años. Cada decepción, cada pérdida, cada momento de lucha por sobrevivir en una ciudad que se sentía demasiado grande y demasiado fría se vertía en las notas. El piano respondía a su toque como un viejo amigo que la recibía en casa. Pasó de Chopin a algo más, una pieza que ella misma había compuesto años atrás, pero nunca le había mostrado a nadie. No tenía nombre, solo sentimientos traducidos en melodía. Hablaba de soledad y esperanza, entrelazadas, de sueños que se negaban a morir, incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Sus ojos permanecieron cerrados mientras tocaba, ajena al completo silencio que reinaba en la sala. En la cabecera de la mesa,
Richard Chen dejó su copa de vino con cuidado. Estaba en medio de una conversación sobre un negocio. Cuando la chica empezó a tocar, su primer instinto fue ignorar la música de fondo y continuar la conversación. Al fin y al cabo, se suponía que era una broma, algo para llenar el incómodo silencio dejado por la pianista que había cancelado. Pero algo en el sonido lo hizo detenerse. Richard había crecido rodeado de música. Su madre había sido pianista de concierto antes de casarse con su padre y renunciar a su carrera para criarlo. Había fallecido hacía 5 años, y él aún la extrañaba. A diario. Solía tocar para él cuando no podía dormir. Cuando el estrés del trabajo lo abrumaba, cuando el mundo se sentía demasiado pesado, la música que tocaba esta joven le recordaba el toque de su madre en las teclas. Esa misma honestidad emocional, esa misma disposición a mostrarse vulnerable a través del sonido. Junto a Richard, su hijo David levantó la vista del teléfono por primera vez en toda la noche. David había heredado la mentalidad empresarial de su abuelo, pero nada del alma artística de su abuela. La música clásica le resultaba aburrida y no entendía el apego de su padre a ella. Pero incluso él notó algo diferente en esta interpretación. La chica al piano no solo tocaba notas. Estaba contando una historia, y a pesar de sí mismo, quería escuchar cómo terminaba. Alrededor de la mesa, las conversaciones se habían apagado por completo. Una mujer del vestido rojo, que antes había reído, ahora estaba sentada con la mano sobre la boca, con los ojos brillantes por lágrimas inesperadas. No sabía por qué aquella música la afectaba tan profundamente. Quizás le recordaba sus propios sueños abandonados, la carrera de pintora que dejó para casarse con un hombre rico, la chispa creativa que enterró bajo años de galas benéficas y obligaciones sociales. El hombre de negocios a su lado, generalmente tan seguro de sí mismo y locuaz, se encontró pensando en su hija, que le había suplicado que la dejara estudiar música en lugar de negocios. Él se había negado, insistiendo en que siguiera un camino práctico. Ella le había obedecido y ahora trabajaba en su empresa, con éxito, pero con la mirada perdida y sin alegría. Se preguntó si había cometido un terrible error. Maya siguió tocando, ajena al efecto que estaba causando. La música fluía a través de ella como un río que había estado represado demasiado tiempo, liberándose finalmente. Pasó a otra pieza, esta más melancólica, más lenta. Era una composición de Rachmaninoff, una pieza que hablaba de anhelo y amor perdido. Su madre solía decir que Romanino componía música para quienes comprendían la tristeza pero se negaban a rendirse ante ella. Richard sintió que algo se le quebraba en el pecho. Era la pieza que su madre había interpretado en su última actuación pública antes de retirarse. Recordaba estar sentado entre el público de niño, viéndola dominar el escenario con gracia y poder. Después de aquel concierto, ella le había dicho que la música era el lenguaje del alma, y que solo quienes se atrevían a abrir sus corazones por completo podían hablarlo con fluidez. Esta chica, esta camarera en un momento prestado de gloria, hablaba ese lenguaje a la perfección. Una lágrima rodó por la mejilla de Richard, sorprendiéndolo. Nunca lloraba en público. Había construido un imperio multimillonario siendo duro, calculador e impasible cuando era necesario. Pero la música siempre había sido su debilidad, lo único que podía superar todas sus defensas y llegar al niño asustado que aún vivía en algún lugar dentro de aquel hombre poderoso. La pieza alcanzó su clímax. Las notas crecían y caían en cascada como olas contra la orilla. Todo el cuerpo de Maya se movía al compás de la música, que ahora se mecía suavemente. Su rostro era un retrato de pura concentración y emoción. Sus dedos volaban sobre las teclas, extrayendo sonidos que parecían imposibles de un solo instrumento. El piano cantaba, lloraba y se elevaba bajo su toque. Luego, gradualmente, la música comenzó a aquietarse. Volvió al suave susurro con el que había empezado,
como una tormenta que pasa y deja tras de sí una lluvia apacible. Las últimas notas flotaron en el aire, delicadas y preciosas, antes de desvanecerse en el silencio. Maya levantó las manos de las teclas y abrió los ojos. Por un momento, había olvidado dónde estaba. El hechizo de la música aún la envolvía como un capullo. Entonces, la realidad la golpeó de nuevo. Estaba sentada al piano frente a 30 desconocidos adinerados que esperaban divertirse un poco con una camarera que, con dificultad, intentaba tocar. Se giró lentamente en el banco, temerosa de lo que vería. ¿Se reirían? ¿Se burlarían? ¿Había hecho el ridículo? En cambio, se encontró con todas las miradas de la sala fijas en ella. El silencio era absoluto. A la mujer del vestido rojo le corrían las lágrimas por las mejillas, sin molestarse en secárselas. Varias otras personas parecían igualmente conmovidas, con expresiones dulces y vulnerables, y a la cabecera de la mesa, el intimidante señor Chen lloraba abiertamente, sin intentar ocultarlo ni justificarlo. Maya sintió que el pánico la invadía. ¿Había hecho algo mal? ¿Había tocado tan mal que había hecho llorar a la gente por las razones equivocadas? Entonces el señor Chen se puso de pie. Su movimiento rompió el hechizo y, de repente, la sala estalló en aplausos. No eran aplausos educados. Eran atronadores, sinceros, el tipo de aplausos que suelen reservarse para artistas de renombre mundial en las salas de conciertos. La gente se puso de pie, sin dejar de aplaudir, algunos secándose las lágrimas. Maya se quedó paralizada, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Ella había tocado para esa gente en broma, como un entretenimiento que no debían tomar en serio, pero se lo estaban tomando muy en serio. El señor Chen se acercó a ella y la multitud volvió a callarse. Maya se levantó. Rápidamente, nerviosa, alisándose el uniforme. De cerca, pudo ver que tenía los ojos rojos de tanto llorar y que había una expresión en su rostro que no supo descifrar. Tristeza, gratitud, reconocimiento. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó en voz baja. Su voz estaba ronca por la emoción. Maya, señor. Maya Santos. Su voz salió apenas un susurro. Maya Santos, repitió él como memorizándolo. ¿Dónde aprendiste a tocar así? No supo qué responder. La verdadera respuesta era demasiado larga, demasiado complicada, demasiado dolorosa. Mi madre me enseñó cuando era pequeña, señor. Estudié durante muchos años y ahora. Usted trabaja aquí como camarera. No había juicio en su tono, solo curiosidad genuina y algo más, quizá tristeza. Maya asintió, sintiéndose avergonzada sin saber muy bien por qué. Sí, señor. Necesitaba un trabajo cuando me mudé a la ciudad. El señor Chen la observó fijamente durante un largo rato. Luego se dirigió a la sala y dijo: Damas y caballeros, acabamos de presenciar algo extraordinario. Esta joven tiene un don que no debe desperdiciarse: servir comida y limpiar mesas. La sala murmuró en señal de aprobación. Maya se sintió mareada, abrumada por la atención y los elogios. No estaba acostumbrada a ser vista, y mucho menos a ser celebrada. Durante meses, se había hecho invisible, una persona más luchando por sobrevivir en una ciudad indiferente. Ahora, todas esas personas importantes la miraban como si importara, y no sabía cómo reaccionar. El señor Roberts apareció al borde de la sala, con el rostro reflejando una mezcla de sorpresa y nerviosa esperanza. Había esperado que Maya tocara una melodía sencilla, tal vez música de fondo que la gente pudiera ignorar cortésmente. No se esperaba esto. Las personas más poderosas de la ciudad estaban en su restaurante, conmovidas hasta las lágrimas por una de sus camareras. No estaba seguro de si aquello era maravilloso o aterrador para su carrera. Richard Chen metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita.
Se la extendió a Maya con manos firmes, aunque sus ojos aún brillaban por las lágrimas que no había derramado. Señorita Santos, quisiera hablar con usted mañana. Por favor, venga a esta dirección a las 10 de la mañana. Tenemos mucho que discutir. Maya tomó la tarjeta con dedos temblorosos. El papel era grueso y caro, con letras doradas en relieve que deletreaban Chen Enterprises y una dirección en el distrito comercial más prestigioso de la ciudad. Había pasado frente a ese edificio antes. Una torre reluciente que parecía tocar las nubes y nunca imaginó que tendría algún motivo para entrar. Tengo trabajo mañana, señor, dijo con vacilación, mirando al señor Roberts. Richard siguió su mirada y luego se dirigió al gerente del restaurante con la autoridad casual de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Estoy seguro de que se pueden hacer arreglos. Esto es importante. El señor Roberts asintió tan rápido que parecía que se le iba a caer la cabeza. Por supuesto, señor Chen. Maya, puedes tomarte la mañana libre. No hay problema. Gracias, susurró Maya, aún sin poder creer del todo que nada de esto fuera real. Richard regresó a su asiento, pero el ambiente en la sala había cambiado por completo. Personas que apenas habían notado a Maya cuando entró ahora querían hablar con ella. Se acercaban una a una, estrechándole la mano, diciéndole lo hermosa que había sido su interpretación, como las había conmovido de maneras que no podían explicar. La mujer del vestido rojo, cuyo nombre Maya supo que era Patricia Harwell, le sostuvo la mano durante un largo rato. Querida, me hiciste recordar quién solía ser antes de olvidarlo. Ese es un don excepcional. Su voz estaba cargada de emoción y su apretón era casi desesperado, como si Maya representara algo precioso que había perdido. Un hombre más joven, quizás de unos 20 y tantos años, se presentó como James Park, productor musical. También le dio su tarjeta y le dijo que lo llamara. Trabajo con salas de conciertos y estudios de grabación. Alguien con tu talento no debería estar oculto. El mundo necesita oírte tocar. Maya recogió varias tarjetas de visita esa noche, cada una representando una posibilidad que había dejado de imaginar, pero la de Richard Chen era la que más pesaba en su bolsillo. Esperó con promesa e incertidumbre a partes iguales. Cuando el evento finalmente terminó y los invitados se marcharon, Maya volvió a sus tareas al día siguiente. Limpió las mesas y organizó las sillas, repasando mentalmente todo lo sucedido. Una parte de ella se preguntó si había soñado. Tal vez se había quedado dormida durante su descanso y lo había imaginado todo. Pero las tarjetas de visita en su bolsillo eran reales, y también lo era el hormigueo que aún sentía en los dedos por haber tocado las teclas del piano después de tanto tiempo. El señor Roberts la encontró antes de que se fuera. Su nerviosismo anterior se había transformado en un orgullo casi paternal. Maya, no tenía ni idea de que tocaras así. Si lo hubiera sabido, lo habría hecho. Bueno, no sé qué habría hecho diferente, pero algo. Hizo una pausa, buscando las palabras. Sea lo que sea que el señor Chen quiera discutir mañana, espero que sea bueno para usted. Se merece algo bueno. Su amabilidad la sorprendió. Maya siempre lo había visto como un simple jefe, alguien que le daba órdenes y revisaba su trabajo. No se había dado cuenta de que él la veía como una persona con potencial más allá de servir comida. Gracias, señor Roberts. Todavía no estoy segura de lo que acaba de pasar. Algo importante, dijo con firmeza. Ahora vaya a casa y descanse. Mañana podría cambiar su vida. Maya salió del restaurante y caminó hacia la estación de metro en el frío aire nocturno. La ciudad se veía diferente, como si tocar el piano hubiera alterado algo en su percepción. La luz parecía más brillante, los sonidos menos estridentes. O tal vez solo estaba sintiendo algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Esperanza. Su apartamento estaba oscuro y frío cuando llegó. Encendió el pequeño calefactor y se sentó en su estrecha cama, aún con el abrigo puesto. Sacó la tarjeta de visita de Richard Chen y la miró fijamente. El hombre era multimillonario,
según había oído en susurros entre el personal del restaurante. Era dueño de hoteles, inmobiliarias y empresas de inversión. Era el tipo de persona que vivía en un mundo aparte del suyo. Un mundo de poder y privilegios que apenas podía imaginar. ¿Por qué alguien así se interesaría por una camarera que sabía tocar el piano? Había miles de músicos talentosos en la ciudad, personas con la formación, los contactos y las oportunidades adecuadas. ¿Qué la hacía especial? Maya pensó en cómo había llorado él mientras la escuchaba tocar. No había fingido. Fuera lo que fuese lo que hubiera sentido, había sido real y profundo. La música lo había conmovido profundamente. Había abierto una puerta a emociones que él solía mantener ocultas. Su madre solía decir que la música era mágica porque podía conectar a desconocidos, podía convertir corazones separados en un solo ritmo. Maya había olvidado esa verdad en su lucha por sobrevivir. La había olvidado. Que poseía algo valioso, algo que no se podía medir en dinero ni en seguridad, pero que, sin embargo, era precioso. Se tumbó en la cama sin cambiarse de ropa, agotada, pero incapaz de dormir. Su mente bullía de posibilidades y miedos. ¿De qué querría hablar Richard Chen? ¿Le ofrecería algún tipo de trabajo? ¿O era solo un capricho de un hombre rico, un impulso momentáneo que se desvanecería al amanecer? Las horas se arrastraban lentamente. Maya miraba el reloj digital de su teléfono contar los minutos, cada uno pareciendo más largo que el anterior. A las 5 de la mañana, se rindió y se duchó. Se quitó el olor a restaurante, a grasa, a comida y a cansancio que aún impregnaba su piel. Revisando su armario, se dio cuenta de que no tenía nada apropiado para reunirse con un multimillonario. Su vestuario consistía en uniformes de trabajo, vaqueros baratos y algunos suéteres desgastados. Finalmente, eligió su mejor pantalón negro y una sencilla blusa blanca, ambas ligeramente desteñidas por tantos lavados. No era impresionante, pero estaba limpio y ordenado. Tendría que ser suficiente. Maya llegó al edificio de Chen Enterprises a las 9:30, demasiado nerviosa como para arriesgarse a llegar tarde. La torre era aún más intimidante de cerca, todo cristal y acero que se elevaba hacia el cielo. Se quedó afuera durante varios minutos, reuniendo valor, observando a personas de aspecto importante con trajes caros que se apresuraban a pasar por las puertas giratorias. Finalmente, respiró hondo y entró. El vestíbulo era enorme, con suelos de mármol tan brillantes que podía ver su reflejo en ellos. Una enorme lámpara de araña de cristal colgaba del techo y obras de arte moderno decoraban las paredes. Todo gritaba riqueza y poder. Maya se acercó a la recepción, donde una joven elegante estaba sentada detrás de una pantalla de ordenador. La recepcionista levantó la vista con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Observó el atuendo sencillo y la apariencia modesta de Maya con una rápida mirada, y su sonrisa se volvió ligeramente más fría. ¿Puedo ayudarla? Las palabras eran educadas, pero el tono sugería duda de que Maya perteneciera allí. Tengo una cita con el señor Chen a las 10. Me llamo Maya Santos. Intentó sonar segura, pero su voz la delató. La recepcionista arqueó ligeramente las cejas, claramente sorprendida, y tecleó algo en su ordenador. Entonces su expresión cambió del escepticismo a una repentina atención. Ah, sí, señorita Santos. Está usted en la agenda personal del señor Chen. Por favor, tome asiento, enseguida la atenderemos. Maya se sentó en uno de los sillones de cuero de la sala de espera, sintiéndose fuera de lugar entre los ejecutivos y empresarios que pasaban por el vestíbulo. Todos se movían con determinación y seguridad, sus zapatos caros resonando contra el suelo de mármol. Apretó su pequeño bolso contra su regazo e intentó no moverse inquieta. A las 10 en punto, apareció un joven con un elegante traje. Señorita Santos, soy Kevin, el asistente del señor Chen. Por favor, sígame. Entraron en un ascensor con espejos en todas las paredes.
Maya se vio desde varios ángulos y se sintió aún más cohibida. Junto a la perfección impecable de Kevin, se veía exactamente como era. Una chica de clase trabajadora intentando abrirse camino en un mundo que no estaba hecho para gente como ella. El ascensor subió suavemente, y los números en la pantalla marcaron el piso 40. Cuando se abrieron las puertas, Maya entró en un pasillo adornado con pinturas y esculturas originales. Todo en ese espacio estaba diseñado para recordar a los visitantes que se encontraban en presencia de una gran riqueza y poder. Kevin la condujo hasta unas puertas dobles al final del pasillo. Llamó una vez y las abrió, indicándole a Maya que entrara. El señor Chen la está esperando. La oficina era impresionante. Los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Maya podía ver kilómetros a la redonda. Los edificios de abajo parecían juguetes desde esa altura. La oficina estaba amueblada con una elegancia moderna, con líneas puras y materiales caros. Y allí, tras un enorme escritorio, estaba Richard Chin. Se puso de pie cuando ella entró, y Maya notó que se veía diferente a la luz del día, menos intimidante, más cansado. Tenía arrugas alrededor de los ojos que sugerían que tampoco había dormido mucho. Señaló una zona de estar junto a las ventanas, lejos del escritorio. Por favor, señorita Santos, siéntese. ¿Le apetece café o té? Su actitud era cortés pero no condescendiente, tratándola como a una invitada y no como a alguien inferior a él. Un poco de agua estaría bien. Gracias. Mia tenía la boca seca. Kevin le trajo un vaso de agua con cristales tan transparentes que parecían casi invisibles, y luego se disculpó, cerrando las puertas tras de sí. Mia y Richard se quedaron solos en la enorme oficina. Richard se acomodó en la silla frente a ella, estudiando su rostro con la misma intensa atención que la noche anterior. Quiero agradecerte que hayas venido. Sé que esto debe ser confuso para ti. Un poco, admitió Maya. No estoy segura de por qué querías verme. Por lo que lo hiciste anoche, dijo Richard simplemente. Me conmoviste como no me había sentido conmovido en años. Tu interpretación fue extraordinaria, pero más que eso, fue honesta. No estabas tocando para nosotros. Estabas tocando para ti misma, desde el corazón, y tuvimos el privilegio de presenciarlo. Maya no sabía qué decir. Había tocado así porque no conocía otra forma de tocar. No porque intentara impresionar a nadie. Richard continuó. Quiero saber tu historia, Maya. ¿Cómo es que alguien con tu talento termina trabajando de camarera? ¿Qué pasó? La pregunta abrió una puerta que Maya había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Pero algo en el genuino interés de Richard, en la forma en que había llorado al escuchar su música, la hizo sentir lo suficientemente segura como para responder con sinceridad. Le contó todo sobre su madre, quien había sido su primera maestra, quien se había sacrificado tanto para pagar las clases de piano de Mia incluso cuando el dinero escaseaba. Sobre ganar concursos locales de niña y soñar con convertirse en concertista de piano. Sobre la ludopatía de su padre, que destruyó los ahorros familiares. Sobre solicitar una beca para un prestigioso conservatorio de música y ser rechazada. Sobre la desaparición de su padre, que la dejó con deudas impagables. Sobre vender el piano de su madre, lo único que le quedaba de ella, para sobrevivir. Sobre mudarse a la ciudad sin nada, con la esperanza de encontrar trabajo y tal vez algún día ahorrar lo suficiente para continuar sus estudios musicales. Mientras hablaba, las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a caer. Intentó secarlas, avergonzada de llorar frente a aquel hombre influyente, pero seguían cayendo. La historia brotó de ella como la música la noche anterior. Imparable y cruda. Richard escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más afligida con cada detalle. Cuando terminó, guardó silencio durante un largo rato, mirando la ciudad a sus pies. Mi madre era pianista, dijo finalmente, una de las mejores de su generación. Podría haber tenido una carrera internacional,
haber actuado en las grandes salas de conciertos del mundo. Pero prefirió casarse con mi padre para ayudarlo a construir su imperio empresarial. Renunció a su música por él. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Mi padre nunca valoró lo que ella sacrificó. Pensaba que la música era un pasatiempo, algo frívolo. Nunca entendió que al dejar de actuar, renunció a parte de su alma. Siguió tocando en casa, enseñándome, pero no era lo mismo. Vi cómo sus sueños se desvanecían año tras año. Richard se giró para mirar a Maya directamente. Antes de morir, me hizo prometer algo. Me pidió que nunca permitiera que el talento se desperdiciara por circunstancias ajenas a nuestro control. Dijo que si alguna vez tenía el poder de ayudar a alguien a perseguir su sueño musical, debía hacerlo sin dudarlo. Sonrió con tristeza. He estado esperando 5 años a la persona adecuada para cumplir esa promesa. Anoche la encontré. El corazón de Maya latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Quiero patrocinar tu formación musical, dijo Richard con franqueza. Una beca completa. Para cualquier conservatorio o escuela de música que elijas. Gastos de manutención cubiertos. Todo lo que necesitas para desarrollar tu talento como es debido. Lo único que te pido a cambio es que te lo tomes en serio. Que trabajes duro y que nunca permitas que las circunstancias te obliguen a renunciar a tu don. Maya lo miró fijamente, incapaz de asimilar lo que oía. Era demasiado. Imposible. La gente como ella no recibía ofertas así. Tenía que haber truco. Alguna condición oculta que haría. Que todo desapareciera. No entiendo, susurró. ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces. Porque mi madre ya no puede hacerlo sola. Y le prometí que lo haría. Porque un talento como el tuyo merece ser cultivado, no enterrado bajo el peso de la supervivencia. Porque anoche, por primera vez desde que murió, escuché música que me hizo sentir como ella me hacía sentir cuando tocaba. Eso vale todo para mí. Maya se sentía como en un sueño. El tipo de sueño donde todo lo que siempre has deseado aparece ante ti. Pero te aterroriza alcanzarlo porque tocarlo podría hacerlo desaparecer. Le temblaban las manos al dejar su vaso de agua, temerosa de que se le cayera. Esto es demasiado, dijo con la voz quebrada. No puedo aceptar algo así. Es demasiado generoso. No me lo he ganado. Richard se inclinó hacia adelante, con una expresión intensa pero amable. Maya, te lo has ganado con cada hora que pasé mucho tiempo practicando de niño mientras otros niños jugaban. A través de cada sacrificio que tu madre hizo para darte clases. A través del hecho de que incluso después de perderlo todo, incluso después de verte obligado a dejar de lado tu música durante 2 años, aún puedes sentarte al piano y tocar con tanta belleza y emoción que conmueves hasta las lágrimas a una sala llena de desconocidos. Eso no es suerte. Eso es dedicación y talento genuino. Pero, ¿y si fracaso? La pregunta salió tímida y asustada. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para un conservatorio de verdad? ¿Qué? ¿Y si he estado mucho tiempo alejada de la música y no puedo ponerme al día? Entonces trabajarás más duro hasta que lo logres. Richard dijo simplemente, el fracaso solo es permanente si tú lo permites. Mi madre solía decirme que el único fracaso verdadero en el arte es no intentarlo en absoluto. Todo lo demás es solo práctica. Maya pensó en su madre, que había fallecido, creyendo que Maya se convertiría en la pianista que ella misma nunca podría ser. Su madre había volcado todas sus esperanzas y sueños en enseñarle a Maya, en cultivar ese talento, en creer que la música podría sacarlas de la pobreza y la lucha. Murió antes de ver ninguno de esos sueños cumplidos. Si digo que sí, comenzó Maya. Lentamente. Quiero dejar claro que no sé cómo podré pagarte. No vengo de una familia adinerada. No tengo contactos. No puedo ofrecerte nada a cambio. No pido nada a cambio, respondió Richard. Excepto, quizás que algún día,
Si tienes la oportunidad de ayudar a otro artista con dificultades, recuerdes este momento y lo devuelvas. Así lo querría mi madre. La sencillez de su petición hizo que a Mia se le llenaran los ojos de lágrimas. De nuevo, había pasado tanto tiempo en modo supervivencia, donde cada transacción tenía un precio, donde nada era gratis. Con condiciones. La idea de que alguien la ayudara simplemente por generosidad y el recuerdo de un ser querido le parecía casi imposible de creer. Necesito pensarlo, dijo Maya, aunque una parte de ella quería decir que sí de inmediato. Su lado cauteloso, el que había aprendido a no confiar en la buena fortuna, necesitaba tiempo para examinar este regalo en busca de posibles trampas ocultas. Richard asintió, comprensivo. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, pero Maya, quiero que sepas algo. El mundo está lleno de personas talentosas que nunca tienen la oportunidad de desarrollar sus dones porque las circunstancias les son adversas. Cuando llega la oportunidad, rara vez se anuncia amablemente y espera a que estés preparado. A veces hay que ser lo suficientemente valiente para tomarlo con ambas manos, aunque estés aterrorizado. Se levantó y caminó hacia su escritorio, tomando una carpeta. Son solicitudes para 3 de los mejores conservatorios de música del país. Me tomé la libertad de pedir a mi equipo que las preparara. El conservatorio de aquí, en la ciudad, el de Nueva York y el de Boston. Los 3 son excelentes. Revísalas. Piensa cuál te atrae más. Si decides aceptar mi oferta, podemos presentar la solicitud para finales de semana. Maya tomó la carpeta con manos temblorosas. El peso se sentía significativo, como si sostuviera la representación física de un futuro diferente. ¿Y si no me aceptan? Con tu talento y una buena audición, si lo harán, dijo Richard con confianza. Ya he hablado con contactos en cada institución. Están dispuestos a escucharte tocar. La decisión será tuya. Según donde creas que te desenvolverás mejor. La acompañó hasta la puerta, rozándole brevemente el hombro con la mano en un gesto casi paternal. Maya, sé que esto es abrumador, pero a veces la vida nos da una segunda oportunidad. Para los sueños que creíamos perdidos. No tengas tanto miedo a la decepción que te alejes de las posibilidades. Kevin apareció para acompañarla de vuelta al ascensor. Mientras Maya bajaba del piso 40, aferrada a la carpeta contra su pecho, sintió como si descendiera de una nube a la tierra. El vestíbulo de mármol, tan intimidante al entrar, ahora parecía un portal entre 2 mundos diferentes. Se quedó en la calle, frente al edificio. La gente pasaba apresuradamente a su alrededor e intentó volver a la realidad. Su teléfono vibró. Un mensaje del señor Roberts preguntando cómo había ido la reunión. Maya se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo responder. ¿Cómo explicaste que toda tu vida acababa de recibir una oportunidad para transformarse? ¿Cómo pudiste expresar con palabras que la generosidad de un desconocido podría redimir años de pérdida y lucha? Caminó durante horas por la ciudad, con la carpeta bien guardada en su bolso. Se encontró en un parque, sentada en un banco, observando a los niños jugar mientras sus padres se relajaban cerca. Gente normal viviendo vidas normales, probablemente sin haber experimentado nunca la clase de extremos que ella había conocido. La pobreza extrema y la pérdida, y ahora, potencialmente, la cima de una fortuna inesperada. Maya sacó las solicitudes y las leyó con atención. Cada conservatorio tenía una historia impresionante, un profesorado notable y exalumnos exitosos. Cualquiera de ellos habría superado sus sueños más ambiciosos apenas 24 horas antes. Ahora le pedían que eligiera entre ellos. El conservatorio de la ciudad era la opción más práctica. Podría quedarse en su apartamento y mantener cierta conexión con la vida que conocía. El de Nueva York era el más prestigioso, famoso por formar intérpretes de talla mundial. La escuela de Boston era más pequeña, pero conocida por su enfoque en la composición, además de la interpretación.
Mientras leía, Maya sintió que algo cambiaba en su interior. El miedo y la incredulidad seguían ahí, pero bajo ellos, algo más crecía. Una pequeña llama de lúpulo. Una emoción que no había sentido en años. La posibilidad de volver a la música, no como un pasatiempo o un recuerdo, sino como el centro de su vida. Pensó en lo que Richard había dicho sobre su madre, sobre sueños sacrificados y talento desperdiciado. Pensó en su propia madre, que había muerto joven y pobre, pero que aún así había encontrado alegría enseñándole a tocar. La música había sido su puente, su lenguaje compartido, su forma de conectar cuando las palabras no bastaban. Decir que sí a esta oportunidad no sería solo por ella. Sería honrar la memoria de ambas, todos los sueños que parecían haber muerto con ellas. Sería la prueba de que sus sacrificios y creencias no habían sido en vano. Maya regresó a su pequeño apartamento al atardecer. El espacio parecía aún más pequeño y destartalado después de haber estado en la magnífica oficina de Richard Chen, pero era suyo. Había trabajado duro para conseguirlo, había sobrevivido en él, había aprendido a ser fuerte entre sus delgadas paredes. Se preparó un té y se sentó a su mesita con las solicitudes extendidas frente a ella. Con un bolígrafo en la mano, comenzó a rellenar la primera. Cada respuesta le parecía un pequeño acto de valentía. ¿Cuáles eran sus influencias musicales? ¿Qué esperaba lograr con sus estudios avanzados? ¿Por qué creía merecer esta oportunidad? Al escribir sus respuestas, Maya descubrió que tenía más que decir de lo que esperaba. Los años de silencio no habían borrado su pasión por la música ni su comprensión de su importancia. Al contrario, el tiempo de ausencia había profundizado su aprecio por lo que había perdido. Escribió sobre cómo la música era un lenguaje que trascendía las palabras, cómo podía expresar emociones demasiado complejas para el habla, cómo conectaba a las personas más allá de las barreras culturales y sociales. Trabajó hasta altas horas de la noche, impulsada por el té y la determinación. Cuando terminó la primera solicitud, amanecía fuera de su ventana. Se sentía agotada, pero también extrañamente llena de energía, como si hubiera estado dormida durante 2 años y finalmente estuviera despertando. Durante los siguientes 3 días, Maya completó las 3 solicitudes. También hizo algo que no había hecho en años: investigó espacios para practicar piano en la ciudad. Si iba a presentarse a las audiciones de esos conservatorios, necesitaba practicar en serio, y no podía hacerlo sin un piano de verdad. Encontró un pequeño estudio de música que alquilaba salas de práctica por horas. Las tarifas no eran baratas, pero calculó que si recortaba gastos en todo lo demás, viviría aún más frugalmente de lo que ya lo hacía. Podía permitirse 4 horas a la semana. No era mucho, pero era algo. La primera vez que se sentó en una de esas salas de práctica, frente a un piano vertical algo maltrecho, Maya sintió una oleada de emoción tan fuerte que casi la derribó. El olor a madera vieja y partituras, la sensación de las teclas gastadas bajo sus dedos, la visión de su propio reflejo en la superficie pulida del piano. Todo se sentía como volver a casa después de un largo y doloroso exilio. Comenzó con escalas y ejercicios básicos. Al principio, sus dedos estaban rígidos y torpes. 2 años sin practicar con regularidad le habían pasado factura, pero poco a poco la memoria muscular hizo su aparición. Sus dedos recordaban patrones aprendidos de niña. La música empezó a fluir con mayor naturalidad. Maya practicó las piezas que necesitaría para sus audiciones. Los conservatorios esperaban un repertorio diverso, algo barroco, algo romántico y algo moderno. Eligió las variaciones Goldberg para el barroco, una de las baladas de Chopin para el romántico y una pieza contemporánea de un compositor vivo para el moderno. Cada sesión de práctica le revelaba cuánto trabajo le quedaba por hacer. Había pasajes que no podía tocar con precisión, dinámicas que no podía controlar, interpretaciones que le parecían superficiales, pero también había progreso. Cada hora que pasaba con el piano le devolvía algo de lo que había perdido. Mientras tanto, Richard Chen cumplió su palabra. Su asistente, Kevin,
Contactó con Mia para organizar sus audiciones. Los conservatorios habían sido notificados y estaban preparando espacios para que tocara. Kevin también mencionó que el señor Chen quería brindarle a Maya lo que él llamaba una preparación adecuada. Cuando ella preguntó qué significaba eso, Kevin simplemente dijo que alguien se pondría en contacto con ella. Esa persona resultó ser Elena Volkov, una pianista de concierto retirada que había actuado por todo el mundo antes de establecerse en la ciudad para enseñar. Maya reconoció su nombre de inmediato. Elena había sido una leyenda, famosa por su precisión técnica y profundidad emocional. Tenerla como maestra era algo que Maya nunca había soñado posible. Su primer encuentro fue en el apartamento de Elena, un hermoso espacio lleno de libros, obras de arte y dos pianos de cola colocados uno frente al otro. Elena misma tenía unos 70 años, menuda y elegante, con ojos penetrantes que parecían ver a través de cualquier pretensión. «Toca para mí», ordenó Elena, sin preámbulos, señalando uno de los pianos. «El Chopin Ballad. Te estás preparando para tu audición». Nerviosa, Maya se sentó y comenzó a tocar. Ni siquiera había terminado la primera parte, antes de que Elena la detuviera. «No, no, no. Estás tocando las notas, pero no las entiendes. Chopin no busca la perfección. Busca poesía, las cosas que sentimos pero no podemos expresar. De nuevo, y esta vez, olvídate de que existe el piano. Piensa solo en lo que la música significa para ti». Trabajaron durante 3 horas en esa primera sesión. Elena era exigente, a veces dura, pero también muy perspicaz. Le mostró a Maya cómo una sola frase podía moldearse de docenas de maneras diferentes. Cómo el silencio podía ser tan importante como el sonido. Cómo el pedal podía colorear la música como pintura sobre un lienzo. «Tienes talento natural», le dijo Elena al terminar la sesión. «Pero el talento por sí solo no significa nada sin disciplina y comprensión. Al piano no le importan tus circunstancias ni tu historia. Solo le importa si estás dispuesta a servir a la música con honestidad». Maya salió de esa primera lección sintiéndose a la vez humilde e inspirada. Elena le había mostrado cuánto le quedaba por aprender, pero también que aprender era posible. Con la guía adecuada, podría convertirse en la música que siempre había soñado ser. Durante las semanas siguientes, la vida de Maya adquirió un nuevo ritmo. Continuó trabajando en el restaurante, pero el señor Roberts había tenido la amabilidad de ajustar su horario para que pudiera asistir a clases con Elena 2 veces por semana. Practicaba todos los días que podía pagar el alquiler del estudio, a veces incluso ayunando para ahorrar dinero y poder disfrutar de 1 hora más con el piano. Sus dedos volvieron a tener callos. Le dolía la espalda de estar sentada en el banco del piano. Soñaba con música por las noches y se despertaba con melodías en la cabeza. Era agotador, exigente y a veces frustrante. También era la época más feliz que había vivido en años. Elena la presionaba sin descanso, nunca satisfecha, siempre exigiendo más. Pero Maya empezó a notar la diferencia en su forma de tocar. La música se volvía más segura, más matizada, más viva. Ya no se limitaba a tocar las notas correctas. Contaba historias a través del sonido. Las audiciones estaban programadas para principios de primavera. Maya tocaría para el comité de admisión de cada conservatorio, y ellos decidirían si la aceptaban. Richard le había asegurado que la beca la acompañaría a donde quiera que eligiera ir. Pero aún tenía que demostrar que era digna de ser admitida. A medida que se acercaba la fecha, la ansiedad de Mia crecía. ¿Y si se bloqueaba durante la audición? ¿Y si su interpretación no era lo suficientemente buena? ¿Y si toda esta oportunidad se le escapaba de las manos? ¿Por un solo error? Elena pareció percibir su miedo. Durante su última lección antes de la primera audición, la mujer mayor se sentó junto a Maya en el banco del piano. «Déjame contarte algo sobre la interpretación», dijo Elena. «Todo el mundo comete errores.
Incluso los mejores pianistas a veces tocan notas equivocadas, pero eso no es lo que el público recuerda. Recuerdan cómo los hiciste sentir. Recuerdan si conectaste con ellos a través de la música. Puso su mano curtida sobre la joven mano de Maya. Ya sabes cómo hacerlo. Lo hiciste aquella noche en el restaurante cuando conmoviste a Richard Chen hasta las lágrimas. No intentaba ser perfecta. Simplemente eras honesta. Eso es la verdadera maestría musical. Así que cuando entres en esa sala de audiciones, no pienses en impresionar a nadie. Simplemente toca con el corazón como siempre lo has hecho. Lo demás vendrá solo. La mañana de su primera audición llegó fría y gris. Mia se despertó antes del amanecer, demasiado nerviosa para dormir. Se duchó, se vistió con el único atuendo profesional que tenía, un sencillo vestido negro que Elena la había ayudado a elegir, y se miró en el espejo del baño. Se veía diferente a como se veía 3 meses atrás. Más delgada porque había estado saltándose comidas para poder practicar. Más cansada porque trabajaba, practicaba y estudiaba con Elena todo a la vez, pero también más viva. Había una luz en sus ojos que había estado ausente durante años. Las audiciones del conservatorio tuvieron lugar en una gran sala de recitales que hizo que Maya se sintiera pequeña e insignificante. El escenario era inmenso, con un piano de cola de concierto ubicado en el centro bajo luces brillantes. El jurado de admisión estaba sentado en él. Auditorio a oscuras, sus rostros apenas visibles. Distinguió a 5 o 6 personas, con posturas neutras y expresiones indescifrables. Una voz surgió de la oscuridad. Cuando esté lista, señorita Santos. Maya se acercó al piano, sus pasos resonando en el escenario de madera. Ajustó el banco, colocó las manos y respiró hondo. Luego comenzó a tocar. El Bach fue el primero. Requería precisión y claridad. Cada voz en el contrapunto debía ser distinta pero armoniosa. Maya se concentró en la arquitectura de la pieza. En la forma en que Bach construía catedrales con notas. Sus dedos se movían con una confianza que no había sentido antes, confiando en que las horas de práctica la guiarían. El siguiente fue el Chopin Ballad. Aquí era donde la emoción importaba más, donde necesitaba ir más allá de la técnica para alcanzar algo más profundo. Maya pensó en todo lo que había traído hasta allí. La habían traído hasta ese momento. El sacrificio de su madre, la traición de su padre, los años de lucha, la inesperada generosidad de Richard Chen, la exigente instrucción de Elena. Todo ello se vertía en la música. La balada crecía y se retiraba como olas del mar. Apasionada, melancólica y esperanzadora a la vez. Finalmente, la pieza contemporánea. Era desafiante, llena de armonías inesperadas y ritmos complejos que desafiaban los límites de la música tradicional para piano. Maya había tenido dificultades al principio, encontrándola casi fea en comparación con la belleza clásica de Bach y Chopin. Pero Elena le había enseñado a escuchar la belleza y la disonancia, a apreciar cómo los compositores modernos buscaban nuevas formas de expresar la verdad en un mundo complicado. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Mia se quedó quieta un momento, con las manos sobre las teclas. Luego se puso de pie y miró al panel en la oscuridad. Gracias. Señorita Santos, dijo la misma voz. Le notificaremos nuestra decisión en un plazo de 2 semanas. Salió del escenario sin idea de si había triunfado o fracasado. El jurado no había revelado nada. Ni sonrisas ni ceños fruncidos, ninguna señal de lo que pensaban. Simplemente había dado lo mejor de sí y ahora tenía que esperar el veredicto. Las otras 2 audiciones tuvieron lugar la semana siguiente. Cada una similar pero diferente. Jurados distintos, salas de conciertos distintas, ambientes distintos, pero Maya tocó las mismas piezas en cada ocasión, dejando que la música hablara por sí misma. Intentando conectar con quien la escuchara, aunque no pudiera ver sus rostros. La espera fue una tortura.
Maya siguió trabajando en el restaurante, practicando cuando podía, intentando no obsesionarse con cada momento de sus audiciones. ¿Había tocado demasiado rápido? ¿Demasiado lento? ¿Había sido su interpretación demasiado poco convencional? ¿Había desafinado sin darse cuenta? Elena le dijo que dejara de preocuparse. Lo hecho está. La música que tocaste fue honesta y virtuosa. Si no te aceptan, es su problema, no el tuyo. Encontrarás otro camino. Pero Maya sabía que tal vez no existiera otro camino. Esta oportunidad, con Richard Chen, era única, probablemente irrepetible. Si los 3 conservatorios la rechazaban, volvería al punto de partida. Una camarera con sueños, pero sin una forma realista de alcanzarlos. 2 semanas después de su audición final, llegó la primera carta. Era del Conservatorio de Nueva York, el más prestigioso de los 3. Mia sostuvo el sobre entre sus manos temblorosas durante varios minutos antes de poder abrirlo. La carta comenzaba formalmente, agradeciéndole su audición. Luego, nos complace ofrecerle la admisión a nuestro programa de maestría en interpretación de piano que comienza en el semestre de otoño. Maya leyó la frase 3 veces antes de creer que era real. Aceptación. La querían. Pensaban que tenía el talento suficiente. En los días siguientes, llegaron 2 cartas más. Ambas aceptaciones. Los 3 conservatorios la querían. Había triunfado más allá de sus mayores sueños. Se reunió con Richard Chen para darle la noticia. Su oficina le resultaba familiar ahora, menos intimidante que durante aquella primera visita. Sonrió ampliamente cuando ella le mostró las cartas de aceptación. Y por un instante, pareció más joven, menos agobiado por el peso de su imperio empresarial. Mi madre se habría alegrado tanto, dijo en voz baja. Siempre creyó que el talento combinado con la oportunidad podía cambiar vidas. Le estás dando la razón. Maya eligió el conservatorio de la ciudad. Boston y Nueva York eran atractivas, pero algo en quedarse cerca de donde comenzó todo le parecía lo correcto. Estaría cerca de Elena, quien había accedido a seguir enseñándole. Estaría cerca de Richard, cuya generosidad había hecho posible todo. Y estaría cerca del restaurante donde tocó aquella noche y cambió su destino por completo. Los meses previos al inicio del semestre estuvieron llenos de preparativos. La beca de Richard cubría la matrícula, los libros, los gastos de manutención e incluso le proporcionaba un pequeño estipendio para gastos personales. Por primera vez desde la muerte de su madre, Maya no tenía que preocuparse por el dinero. Podía concentrarse por completo en la música. Presentó su renuncia en el restaurante. El señor Roberts le organizó una pequeña fiesta en su último turno, y los demás empleados firmaron una tarjeta deseándole éxito. Incluso algunos de los clientes habituales habían oído hablar de su historia y fueron a felicitarla. En su última noche trabajando allí, Patricia Harwell, la mujer del vestido rojo de aquella noche fatídica, llegó con un regalo. Era un hermoso portafolio de cuero para llevar partituras, caro y elegante. Quiero que sepas algo, dijo Patricia. Esa noche, cuando tocaste, me recordaste quién era antes de abandonar mi arte por lo que parecían razones prácticas. He vuelto a pintar gracias a ti. Mi familia piensa que estoy loca, pero no me importa. Me demostraste que nunca es demasiado tarde para recuperar las partes de nosotros mismos que perdimos. Maya la abrazó, y ambas lloraron un poco. Se dio cuenta de que su música había resonado en ella, de maneras que jamás imaginó, conmoviendo vidas y transformando perspectivas más allá de su propia transformación. Al llegar el otoño, Maya cruzó las puertas del conservatorio por primera vez como estudiante. El edificio era hermoso, diseñado específicamente para la música, con salas de práctica y espacios para presentaciones, y una biblioteca repleta de partituras de todas las épocas de la música clásica.
Estaba rodeada de otros músicos talentosos, todos apasionados y dedicados. El trabajo era aún más exigente de lo que esperaba. El programa la impulsó técnica y artísticamente, desafió sus suposiciones y la obligó a crecer de maneras incómodas. Pero había aprendido a aceptar la incomodidad como una señal de crecimiento, en lugar de una advertencia de fracaso. En su segundo año, fue seleccionada para ofrecer un recital como solista. La noche de la presentación, estaba de pie tras bambalinas, observando el auditorio repleto. Helena estaba entre el público, al igual que Richard Chen y su hijo David. El señor Roberts también había asistido, junto con varias personas del restaurante. Patricia Harwell estaba sentada en la tercera fila, radiante de orgullo. Maya subió al escenario entre cálidos aplausos. Se sentó al piano. Contempló las teclas que se habían convertido en viejas amigas y sintió una inmensa gratitud. No solo por la oportunidad que se le había brindado, sino por cada experiencia que la había conducido a ese momento. Las pérdidas y las luchas habían hecho que su música fuera más profunda, más honesta, más significativa. Comenzó a tocar. Las notas llenaron la sala, elevándose hasta el techo e inundando al público como luz. Tocó para su madre, quien había sembrado la semilla de ese talento. Para la madre de Richard, cuyo último deseo lo había hecho posible. Para Helena, quien le había enseñado disciplina y arte. Para el propio Richard, quien había visto potencial donde otros solo veían a una camarera, pero sobre todo tocaba para sí misma. Para la niña que se había negado a dejar que las circunstancias destruyeran sus sueños. Por completo. Para la joven que había encontrado el valor de aceptar ayuda cuando se la ofrecieron. Para la música en la que se estaba convirtiendo. Aprendiendo a transformar el dolor y la alegría en algo hermoso. Cuando terminó el recital, el público se puso de pie. Maya se puso de pie e hizo una reverencia, dejándose envolver por los aplausos. Vio a Richard Chen entre el público, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tal como aquella primera noche. Vio a Helena asentir con aprobación. Vio a todas las personas que habían creído en ella cuando luchaba por creer en sí misma. Después de la actuación, Richard se acercó a ella tras bambalinas. Le tendió la mano formalmente, pero su sonrisa era cálida. A mi madre le habría encantado como tocaste esta noche. Gracias por honrar su memoria de una manera tan hermosa. Gracias por darme la oportunidad, respondió Maya. Me has cambiado la vida. No, dijo Richard con dulzura. Cambiaste la tuya. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien tuvo el valor de cruzarla. Años después, Maya recordaría aquella noche como el momento en que finalmente comprendió lo que su madre había intentado enseñarle. Que la música no se trataba solo de habilidad técnica ni de interpretaciones perfectas. Se trataba de verdad, conexión y el valor de compartir tu auténtico ser con el mundo. Se trataba de transformar el dolor en belleza, la pérdida en arte, la lucha en triunfo. Le habían pedido que tocara en broma. Pero su interpretación había conmovido hasta las lágrimas incluso a un multimillonario. En el proceso, había cambiado muchas vidas. A veces, los momentos más importantes de la vida se disfrazaban de cotidianos. A veces, una sola noche podía redirigir el rumbo de un futuro. A veces, bastaba con la voluntad de sentarse al piano y tocar con todo el corazón, confiando en que la honestidad importaría más que la perfección. Maya se graduó con honores y se dedicó a la música profesionalmente, a la enseñanza y, finalmente, a la creación de una fundación para ayudar a otros jóvenes músicos de circunstancias difíciles. Nunca olvidó sus orígenes ni la improbable cadena de acontecimientos que habían rescatado sus sueños del olvido. Y siempre que tocaba, se entregaba por completo a la música, sabiendo que en algún lugar del público podría haber alguien que necesitara escucharla, alguien cuya vida podría cambiar con el simple acto de una expresión auténtica. Las teclas del piano siguieron siendo su voz, su verdad,
su forma de conectar con un mundo que a veces era cruel y a menudo hermoso. Y las tocó con gratitud y alegría durante el resto de su vida.